Con ese nombre se quiso como borrar la dictadura y era algo lógico, ¿verdad? Todo lo que fuera Trujillo, incluso don Román en uno de sus artículos, de su columna, Mini Cosas de un Latín Desorden, apunta que aquí hay una especie de mea culpa con Duarte, porque todo lo que se llamaba Trujillo, o casi todo, ahora se llama Duarte. El ejemplo más clásico, el Pico Trujillo, que hoy se llama Pico Duarte. Y muchas de las calles aquí en Santiago, por ejemplo, la calle del Sol se llamaba calle Presidente Trujillo. La calle Independencia se llamaba José Trujillo Valdés, el papá de Trujillo. La Plaza Valerio se llamaba Parque Ramfis. Y yo recuerdo que mi mamá, yo de niño, ella siempre decía el Parque Ramfis, porque ella, al igual que toda la gente de su época, se le quedó como en el chip, se le quedó como en el cerebro, en la memoria, Parque Ramfis, y hubo toda una generación que siguió llamándole Parque Ramfis. Entonces, ese nombre, el nombre actual, Monumento a los Héroes de la Restauración, y te repito, es algo muy mío, de mis reflexiones y de mis investigaciones. Y es la primera vez que lo digo en público, en una entrevista, y qué bueno que es con Federico Basilis. Lo que te voy a decir a continuación, lo que te voy a revelar, yo ni como santiaguero ni como historiador estoy de acuerdo con ese nombre. Y mira la sorpresa que tú, ¿cómo? Sí, porque claro, yo tengo que tener una razón para eso. Lógico. Y tengo que compartirla. Lógico. La razón por la que no estoy de acuerdo con ese son dos razones. Sí. Primero, porque ese no es el original y verdadero monumento a los héroes de la Restauración aquí en Santiago de los Caballeros. ¿Que no? No. ¿Y cuál es? El original, y después de aquí podemos pasar allá para reportar desde allá. Cuando tú lo quieras, puede ser incluso después que acabemos ahora. El original y verdadero monumento a los héroes y mártires de la Restauración está en el Parque Duarte, cerca de la catedral. Esa columna que tú ves ahí, coronada por un gorro frigio, ese es el verdadero y original monumento a los héroes y mártires de la Restauración, construido en 1918 como protesta por la presencia militar norteamericana. Ese es el verdadero y original monumento a los héroes de la Restauración, de manera que cuando se vaya a honrar a los restauradores aquí en Santiago, es allá donde hay que ir y no aquí. Entonces podríamos llamar monumento de Santiago en vez de monumento a la Restauración. Ahí voy, ajá, a eso voy. Ajá. Que te voy a revelar ahora la segunda razón, porque dije que eran dos. Sí. Ya me referí a la primera. Sí. La segunda y última razón es que, a juicio mío, el nombre que debería tener este monumento es el de Monumento a la Resistencia Antitrujillista. Lo estoy diciendo viendo a la cámara. Monumento a la Resistencia Antitrujillista. Para honrar a aquellas personas que perdieron la vida oponiéndose a la dictadura. Y así mantenemos la conexión con el origen, pero de una manera positiva. Porque con ese nombre lo que se hizo fue más bien disfrazar el monumento, porque a pesar de que incluso se hizo la propuesta en el año 1965, la prensa de la época recoge esa propuesta, se entendió que eso no se podía por una razón muy lógica, y es que el sector trujillista todavía estaba ahí y estaba vigente. Entonces, como una forma de no chocar con ese sector, se le puso este disfraz de monumento a los héroes de la Restauración. Y ojalá que este programa sirva para abrir una campaña para que a este monumento se le ponga el nombre que por lógica y por justicia merece tener, que es el de Monumento a la Resistencia Antitrujillista. ¿Cuándo se destruye o se rompe la imagen de Trujillo que estaba aquí en la parte frontal? Si se puede llamar así. Sí. Incluso hay fotos en donde se ve la gente alando la estatua, una estatua de cuerpo entero en bronce, en donde Trujillo aparecía con traje académico. Cuando se supo ya oficialmente que Trujillo había muerto y su familia había salido del país por junio, julio, por ahí, entonces las turbas en Santiago y en muchas otras partes del país salieron a quitar y a tumbar y a romper y a acabar con todos los símbolos de la dictadura. Los nombres de las calles de la familia de Trujillo fueron arrancados, y en la calle Duarte, esquina Independencia,
que hay una casa ahí que perteneció por muchos años a la familia Suet, la familia de aquel síndico, José Enrique Suet, esa familia, la familia Suet. Sí. Ahí vivía uno de los personeros de la dictadura y hay fotos que incluso Joaquín Balaguer en sus memorias de un cortesano del área de Trujillo reproduce esas fotos metiéndose a esa casa y saqueando la casa y salían con colchones y con muchísimas cosas que eran propias de la casa. Porque la gente, cuando adquirió conciencia de qué era lo que había, entonces empezó a rebelarse con Trujillo muerto ya y con la familia de Trujillo ya fuera del país. Así. Fue un grito, perdón. Sí, siga. Fue un grito y una reacción de libertad porque la gente entendía que ya incluso se compusieron merengues y cosas, mataron el chivo en la carretera, mataron el chivo y no me lo dejaron ver, el 30 de mayo, etcétera, etcétera. Todo ese asunto que había a favor de, entonces se volcó en contra de. Y a la hora de pensar en esta construcción, el hoy monumento a los héroes de la restauración, pues se le puso ese nombre. Yo quiero confirmar. Sí. Me dicen que tiene 366 escalones porque se hizo en un año bisiesto. ¿Qué de real tiene eso? Se pueden contar los escalones. Se le atribuye a eso y se le atribuye al hecho de la altura que tiene. Puede ser que haya sido así en la concepción del arquitecto que lo concibió y de los ingenieros que lo construyeron. Un detalle que tiene es que está muy sólidamente construido a tal punto que resistió heroicamente el fortísimo terremoto de 1946 que sacudió todo el país a las 2 en punto de la tarde. E incluso tengo el dato de que Trujillo mandó una comisión de ingenieros a revisarlo. Y que cuando vinieron aquí le hicieron una revisión minuciosa, detallada, de arriba a abajo y confirmaron que no tenía la más mínima grieta de nada y que no había sufrido. E incluso un señor de apellido Baré me dijo que él vio el monumento al momento en el que ocurrió el terremoto y que el monumento hacía esto, bailaba, porque fue concebido así para que se comportara así, es flexible la estructura. Incluso lo tienen como un referente los estudiantes de ingeniería civil de las universidades de Santiago y los estudiantes de arquitectura, porque desde el punto de vista de la resistencia y en el plano estructural, el monumento es muy bueno. Para la década de los años 40 del siglo XX parece que ya existía el concepto de tecnología sismo resistente. Cuando hablamos de todo eso, la estatua que representa a una mujer que no sabemos quién es, se hizo aquí, la trajeron de fuera, porque se estilaba en esa época que todo ese tipo de materiales se exportaban. Probablemente fue, porque el dato no lo tengo, a pesar de las investigaciones que se han hecho, esa parte no ha sido tan, ¿cómo se llama?, tan investigada. Probablemente fue hecha fuera del país y ensamblada en el país. Y la estatua también es un testimonio de la resistencia porque la estatua está tan bien empotrada que no se cayó. Y no solamente sirve de inspiración a estudiantes de arquitectura y de ingeniería civil, sino también a pintores y a escultores. Hay muchas anécdotas y cosas jocosas que hayan pasado que usted sepa como historiador aquí. Por ejemplo, nosotros conocimos a María, aquella... Sí, eso te iba a decir. Yo llegué a verla también muchas veces. Decían que Balaguer no ganaba las elecciones si ella no participaba. Y María, yo la llegué a grabar aquí, encaramada allá arriba. Sí. Y cuando yo la entrevisté al bajar aquí, me dijo que ella hablaba con Dios cuando estaba arriba. Y en esa época había un transmisor de Teleantillas. Sí, yo me acuerdo. Que emitía una electricidad muy fuerte que uno no podía, y ella subía y no le hacía nada. Y no le pasaba nada. Sí, no, yo he visto fotos. Pero además de ella en los brazos, ella se paraba allá en los brazos, encima de los brazos. Es que mira, eso que ella decía, que ella hablaba con Dios, eso es un dato que te dice a ti cómo andaba ella en la mente. Porque hace falta tener, la mente no es muy buena para atreverse a tanto. Claro. Ella podía caerse y si se queda allá abajo, mire, era con cucharita que cada vez que yo la veía ahí arriba, que la estaba grabando, tenía el miedo de que se cayera. Pero exacto, incluso hay otra anécdota de ella misma que ella decía que tenía cinco hijos y que era virgen. ¿Es verdad? Eso me lo dijo don Román. Ella decía que tenía 5 hijos y es virgen. Sí.
Sí, Yo la sí. llevé varias veces, la llevé aquí al Hospital Cabral Ibáez, porque entraba en una crisis y su esposo, que se llamaba Mario, que ellos limpiaban todo este monumento, se mantenía limpio el monumento, no se sabe por qué. La llevaba yo a cada rato al hospital porque entraba en una crisis que le daba, que no sabía ni siquiera de ella, entonces la llevábamos aquí al área psiquiátrica del Cabral Ibáez y después ahí a los 2 meses, los 3 meses volvían y le daban libertad. Mira,